El día de hoy les quería hablar sobre matemáticas y de cómo que desde el mes de mayo de 2018 hasta octubre de 2019 aprendí desde cómo dividir números hasta cómo aplicar una derivada. El camino no es fácil. Bien, la gente cuando piensa en matemáticas, por lo general dice yo no soy bueno en matemáticas y nunca fui bueno en matemáticas. Las matemáticas, yo que soy lingüístico, yo lo vi en cierto punto como un idioma. Es exactamente el mismo idioma que hablan las calculadoras. Las calculadoras, tú le escribes algo, una operación, y la calculadora te la hace, te la expresa como si fuera un lenguaje. Esa es la manera en cómo lo resuelve una calculadora, ¿bien? Y el proceso fue bien sencillo. O sea, empezamos desde el número mixto, ¿bien? Empezamos a aprender a multiplicar fracciones. Empezamos luego a hablar sobre números decimales, a división de números decimales, podemos ver restas de números decimales. Luego empecé a hablar sobre polinomio aritmético, luego potenciación, esto que es bastante importante, las reglas de potenciación, radicación, empecé a ocupar este tipo de símbolos. Yo creo que cualquier persona ya viendo estos símbolos ya empieza a perderse y dice, no, lo mío no, las matemáticas no es lo mío. Las matemáticas son muy sencillas, demasiado sencillas. Es tener voluntad de querer aprender, de cómo en un año y medio logré desde sumar hasta llegar a cálculo 1. No es difícil, bien, no es difícil, no es difícil. Yo empecé de un camino desde abajo. Lamentablemente yo averigué en internet por qué aprender matemática y no había nadie que me dijera por qué aprender verdaderamente matemática. Aprender matemática es lo más lindo que ha ocurrido en mi vida. Si no fueran por las matemáticas, yo creo que no hubiese avanzado tanto en la vida. En algún momento dije quiero aprender matemáticas y empecé a estudiar matemáticas. Yo quería aprender trigonometría. Lamentablemente cuando llegué a estudiar trigonometría no podía calcular, no podía hacer nada porque no podía avanzar porque no tenía los conceptos básicos. Entonces empecé como yo mismo a buscar una manera para poder encontrar el curso perfecto y lo fui de a poco aprendiendo los conocimientos matemáticos, buscando leyes, anotando de video en video en este cuaderno que para mí es una biblia, ecuaciones, números complejos en forma trigonométrica, álgebra. Tengo que decir que yo con ningún libro pude aprender, yo aprendí todo esto con libros, con videos. Y tengo que decir que fue la experiencia más linda que ha ocurrido en mi vida. Yo al principio anotaba sin comprender, pero a medida que iba anotando, iba entendiendo todo lo que iba ocurriendo. Ya era cosa que al principio sacarse de la mente ese tema de no, es que las matemáticas no son para mí, no entiendo, y ponerse a decir, compadre, démosle nomás, anotemos y anotemos. Lamentablemente no tienen las fechas de cómo iba avanzando porque yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Nunca en mi vida pensé que iba a llegar tan lejos. 11 del 8, 3 meses después, ya estaba viendo, miren, estaba viendo este tipo de factorizaciones. Bien. Y fue una de las experiencias más bellas que han ocurrido en mi vida. Factorización, suma de fracciones algebraicas, multiplicaciones de fracciones algebraicas, división de fracciones. Y vamos como va de a poquito como va aumentando el nivel. Suma y resta de radicales semejantes, división de radicales. Para mí las matemáticas es un idioma y una vez que yo aprendí a verlo de esa manera, como un lenguaje, pude aprender todo esto de ecuaciones de la recta. Yo me acuerdo que esto en el colegio yo no entendía nada. Y ahora me da cierto punto vergüenza y me da al mismo tiempo orgullo porque lo logré. Lo logré entender todo esto. Lo logré por mí mismo, sin ayuda de nadie. Simplemente queriendo escribir y avanzar, dando tiempo, todos los días anotando y avanzando en los videos. Para mí era un desafío enorme todos los días avanzar hasta terminar una lista de reproducción y luego continuaba con la siguiente y así iba avanzando, señor. Y siempre estoy agradecido porque si no fuera por esto yo creo que sería un ignorante. Y lo digo con todas sus letras, no aprender matemáticas. Yo cuando la gente me dice que no sabe matemáticas, que no le gusta, es simplemente porque no le han dado la oportunidad.
ecuaciones cuadráticas, trinomio cuadrado perfecto, análisis de ecuaciones cuadráticas. Todo esto es bastante sencillo, ecuaciones con radicales, ecuaciones exponenciales. Aquí que estamos viendo, cálculo de dominio y rango de función. Imagínense anotar todo esto, imagínense anotarlo con un amor y una paciencia que solamente un estudiante que quiera aprender lo va a lograr. Vean, propiedades de los logaritmos, puro cálculo con logaritmos. Desde las propiedades que fueron muy básicos y luego hacer tareas, ver videos, buscar, aprender. Querer aprender es querer dar tiempo en ello, es querer salir adelante. Querer aprender para mí es querer darlo todo, tener disciplina. Veamos el orden, a pesar de que a veces, mire, ecuaciones cuadráticas, la mano ya cansada, un poco se me va la línea, pero veamos el orden de cómo vamos avanzando. 18 de octubre del 2018, 18 del 4. Ley de seno y coseno, trigonometría, que era lo que yo quería aprender. Siempre quise aprender trigonometría y aquí lo logré. Ecuaciones de cuarto grado, nunca pensé que iba a llegar a eso. Luego llegué a mi rama, que es mi favorito, que es la geometría. La geometría para mí, la geometría euclidiana en verdad, es de mis ramas favoritas de las matemáticas. Vemos teoremas, vemos teoremas de cuerda, vemos fórmula de Herón. Y yo me di cuenta que las matemáticas simplemente es tener información previa, bien, y aplicarla simplemente es para mí una especie de juego. Es un juego ni siquiera de inteligencia, sino que de memoria y aplicar las cosas que uno va aprendiendo. Vemos cómo he ido buscando, aprendiendo volúmenes, geometría analítica, distancia entre dos puntos de una recta o de un plano, luego circunferencia, aprender, el querer aprender. Y vuelvo a decir, el orden, vea, que las manos ya esté cansaditas. Continuar con los colores, cada color para sus cosas. Luego vimos elipses, las parábolas. Luego aprendí trucos, aprendiendo trucos, buscando videos de cómo hacer mejor. Luego aprendí un poco de estadística, una pincelada bastante rápida. Volví a ver funciones de nuevo. Y luego empecé a estudiar números complejos, que ya acá la cosa se ponía un poco más seria. Volví a ver las propiedades de las potencias. Luego repaso de PSU. La PSU en Chile es la prueba de selección universitaria. Con todo esto es prácticamente lo que tú tienes que al salir de cuarto medio. Es lo que tú tienes que hacer, una prueba para entrar a la universidad. Y la gente saca malos puntajes. La prueba en sí no es difícil, es bastante simple. Ecuación lineal, múltiplo, raíces populares, algunas raíces que son conocidas, ecuaciones, logaritmo, volvimos, productos notables otra vez, ecuaciones de segundo grado, funciones 2, números complejos otra vez, función cuadrática otra vez. O sea, ir avanzando y ir viendo, y ir avanzando y ir viendo. Teorema de Euclides, tendencia, medida de tendencia central. Esto es estadística, medida de dispersión, la varianza, desviación estándar, variable aleatoria. Todo esto fue lo que yo me tuve que dar la disciplina, función de probabilidad, varianza, ejemplo, distribución de Bernoulli, distribución normal. Veamos, 21 del 8 del 2019, geometría otra vez, teoremas de ángulo. De nuevo, viendo PSU, viendo otros videos de cómo se hacen PSU. De nuevo, viendo ecuación de la recta, repasando todo lo que ya he ido aprendiendo, repasando. Funciones. Acá estamos viendo azar. Combinatoria, que esto a mí me voló la cabeza porque son muchas fórmulas, pero uno va aprendiendo la fórmula, ya no tiene más que hacer, uno lee el problema, aplica fórmula y listo, no hay que ponerse más nervioso. Variable aleatoria, de nuevo, repasando, viendo ejercicio. Aquí vemos puras preguntas de PSU. Todas estas son preguntas tipo PSU, prueba de selección universitaria. Imagínense, anotarlas todas. Es como hacer la prueba de nuevo y hacerla a mano. Aquí que tenemos
Si la ecuación, ya, acá tenemos otras preguntas más. Preguntas. Veamos, mira, como el orden. Guardar los documentos que voy haciendo. Variación, permutación y combinatoria. Otra vez viendo lo mismo que ya había visto antes. Volverlo a ver para que quede. Volver a ver probabilidades. ¿Por qué estudiar matemáticas? Porque es hermoso aprender esto. No, mira, algo tan sencillo, algo tan fácil, algo tan hermoso. El universo está completamente en matemáticas. Las matemáticas no surgen del hombre. El hombre le puso el hombre, el ser humano le puso número, le puso símbolo. Todo esto se comporta el universo de esta manera, y entenderlo esto te va a volver una persona más libre, más capaz de lograr muchas cosas. Datos y azar, ya este fue cuando hay todo lo que es datos y azar, literalmente, con estas 3 planas, 3 hojas que son 6 planas, tú puedes crear una máquina para aprender este tipo de temas. Y luego entré, mira, esto fue lo último que te enseñan en matemática, y esto ya es cálculo 1. Límites. Yo nunca pensé que iba a estudiar algo tan hermoso como los límites. Yo me enamoré de los límites. Límites por punto, solución de límites por factorización. Todo esto, mira, todo esto que te enseñan en la universidad y que la gente dice, ayúdenme. Todo esto se logra aprendiendo primero las bases. Por eso las bases se llama básico, porque son las bases, es lo que te mantiene la torre hacia arriba. Y yo tuve que aprender de esta manera, desde cómo dividir hasta llegar a este punto. ¿Por qué aprender matemáticas? Porque es importante para la vida, es importante para ti. Derivadas, vean, 4 del 10 de 2019, aprendiendo derivadas. Un concepto que nunca pensé que existía, nunca me lo imaginé. Y aquí estemos, viendo videos, derive, viendo ejemplos y las reglas que hemos aplicado. Si las matemáticas son aprender reglas y ir aplicándolo, las reglas, aplicarlos, no es nada más allá. Derivada de un producto con regla de cadena, derivada de un logaritmo natural, derivada de seno. Vean lo hermoso que se ve, el orden. Es una cosa preciosa, man, una cosa que tú no puedes no querer aprender esto, no querer aprender matemáticas y estar así. No puedes, yo creo que no puedes, no eres un ser humano que quiera salir adelante, que quiera enseñarle a sus hijos luego que las matemáticas son importantes. Para mí fue el mejor año de mi vida haber dedicado ese tiempo para aprender matemáticas. Y hasta el día de hoy lo agradezco, porque gracias a las matemáticas pude estudiar física. Gracias a las matemáticas pude entrar a estudiar y me pude eximir de matemáticas. Y todos mis compañeros le temían bastante a las matemáticas, le temían mucho. Muchos de ellos no sabían sumar números positivos con números negativos, lo que es una, entre comillas, es aberrante y al mismo tiempo es una vergüenza. Y yo estuve así, por eso lo digo. Yo estuve así y siempre les recomiendo, dedíquense de verdad, no se queden toda la vida con que no saben. ¿Por qué? Ahora yo les voy a comentar el por qué yo aprendí matemáticas. Yo trabajaba con unos americanos, bien, yo hablaba inglés en ese entonces, aún no aprendía francés, y me hice muy amigo del ingeniero, porque el ingeniero le gustaba mucho porque le gustaba porque yo era un ayudante, yo llegué ahí como ayudante, bien, pero él encontraba en mí una chispa porque yo hablaba inglés, y era el único ahí que hablaba inglés, era yo y el ingeniero y los americanos que eran nuestros jefes. Entonces, él siempre charlábamos con el gringo en la hora de colación, conversábamos con él y hablábamos un poco de temas, bien. Entonces una vez yo tenía que hacer un problema. Teníamos que hacer un problema que se me dio. El problema era el siguiente: a mí me dieron una cosa de metal redonda y el tipo me dijo, acá arriba va a ir una pata, justo arriba. Bien, entonces lo que yo quiero es que tú le busques el centro y que busques el centro y que veas cómo va a caer la pata, porque la pata es cuadrada y tiene que hacer esto. Yo, sin saber matemática, lamentablemente, yo ocupé un flexómetro, una wincha de medir, y me quedó algo así.
No, pero en verdad no me quedó tan mal. Si en verdad me quedó bien, pero no estaba tan equivocado. Yo de verdad hice bien las medidas. A ver, me quedó un poco así y un poco ahí. Bien. Pero estas dos eran iguales y estas dos eran iguales, pero no eran iguales las cuatro como debería ser. Entonces el ingeniero me dijo, mira, si tú de verdad lograbas hacer digamos, a ver, como esta preposición que él me dio, yo con él hice una apuesta y él me iba a dar viático, o sea que me iban a pagar más. Entonces él me dijo, mira, esto es muy simple. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado y todo esto en raíz. No, perdón, acá va la raíz. Fa. Listo. Y yo dije, ¿qué cosa es eso? Me dijo, fácil. Yo de acá a acá tengo 4, 16 más 16 son 32. La raíz de 32 era como 7 y tanto. Entonces toda esta medida tenía que medir 7 y tanto. Y el tipo puso una wincha, acá hizo un punto cualquiera, en cualquier lado, hizo un punto y tiró una raya que medía 7 y tanto, me parece. Y luego de ese mismo punto hizo una raya de 7 y tanto, 7 y tanto y 7 y tanto. Y me dijo, pa, listo, aquí está el cuadrado, acá arriba va la pieza. Y yo quedé asombrado. Yo quedé tan asombrado que le dije al maestro que estaba, porque yo trabajaba con un maestro, y yo le decía al maestro, oiga maestro, ¿cómo era la fórmula? Y me dijo, allá abajo está anotada, porque lo había anotado él en una plancha. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy la plancha como estaba anotada. Y yo le dije, le quiero sacar una foto. Entonces fui, le saqué una foto y llegué a mi casa y le dije, hermana, ¿qué cálculo es este? Y me dijo, eso es el teorema de Pitágoras, es trigonometría. Mi hermana sí era buena para las matemáticas, bien, ella siempre tuvo esa capacidad. Y yo le dije un día, cuando yo me puse a pensar y dije, quiero aprender esto, quiero ser como el ingeniero. Ojo con esto, quiero ser un ingeniero, me gustaría ser tanto como él. Y ella me dijo, y yo le dije, quiero aprender trigonometría. Y ella se rió en mi cara. Se rió en mi cara porque yo dije, quiero aprender trigonometría. ¿Dónde está trigonometría acá? Trigonometría. ¿Dónde está trigonometría acá? En muchas ocasiones acá estudié trigonometría y trigonometría avanzada. Y ella se rió en mi cara y me dijo, jajaja. Bueno, después de como unos 7 años, prácticamente, eso pasó por el año, yo tenía 20 años, yo tengo 27 ahora, y nos reencontramos, esta vez nos reencontramos, y yo le comenté, yo aprendí matemática, hermana, yo sé hasta derivar, sé lo que es un límite, y sé todo aquello. Y ella se sorprendió. Se sorprendió, ¿por qué? Porque ella nunca pensó que yo iba a aprender todo eso. Y yo les digo, yo era un tonto en matemáticas. Yo repetí tercero medio y cuarto medio simplemente por tener rojo en matemáticas. Yo estaba estudiando administración de empresas y se me permitía tener un rojo en matemáticas. Yo en matemáticas siempre tuve un promedio 4, siendo el máximo el 7. Yo siempre tenía un 4.1, 4.2, 3.9, 3.5. ¿Por qué? Porque nunca aprendí matemáticas, nunca tuve la oportunidad de aprender matemáticas. Hace un